Le agradezco mucho al maestro Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general de RERI Consultores, experto en protección civil, que nos acompaña esta tarde en Mega Noticias. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Magda, muchas gracias por la invitación a ti y a tu auditorio de Mega Noticias. Estoy a tus órdenes. Oye, hay un tema crucial dentro de todo esto. En los últimos días hemos sido testigos de las catástrofes que se pueden llegar a generar a raíz de los distintos fenómenos naturales, afectaciones que sin duda pues han dejado a muchos damnificados y seguimos arrastrando cuentas pendientes. Cuentas con damnificados, por ejemplo, de los sismos del 2017. ¿Qué me dices de todo esto? ¿Verdaderamente sabemos la magnitud de las afectaciones que se generan a raíz de todo esto? ¿Tenemos la forma específica de determinar cuántos afectados haya, cuánto ascienden estas pérdidas? En fin, todo eso de lo que tú sabes perfectamente. Mira, Magda, acabas de hacer una pregunta crucial en todo este proceso. Anteriormente, el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene un registro del costo de lo que lo teníamos en los desastres, llevaba todos datos completos de lo que estaba sucediendo y el Estado, antes con el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, lo que se hacía es que cada Estado, cada gobierno presentaba, para poder solicitar la declaratoria de emergencia, lo que había sucedido en su región, qué es lo que había pasado, cuántos damnificados tenía, de qué tipo eran, si eran parte en casa habitación, si eran hospitales, si eran escuelas, qué era lo que había pasado, cuántas personas en todo esto, ¿no? Ahora, hace unos momentos escuchaba a tu invitado. Con la austeridad republicana realmente se ha visto muy cerrado todo este proceso, se han reducido plazas, se han reducido montos para poder realizar todos esos procesos. Algo que quiero dejar muy claro, Magda, es que la protección civil, la gestión integral de riesgo de desastres, nunca ha sido prioridad nacional, cosa que no se ha entendido estando en un país que es altamente sísmico. Digo, por ejemplo, del sismo de ayer en la noche que tuvimos en Ciudad de México, que fue en las costas de Guerrero. Al día de hoy llevamos ya 69 sismos realizados, ¿no? Lo que ha pasado solamente de la noche de ayer a hoy, al día de hoy. Entonces, imagínate tú si no tenemos toda esta parte. Ahora, se habla algo muy importante. Todo esto que estamos teniendo en Ecatepec, lo que pasó en Veracruz con la familia, lo que ha pasado en muchos otros lados, las constantes inundaciones en Tabasco, por ejemplo, son porque se ha construido el riesgo. Se ha construido socialmente el riesgo. Gobiernos han permitido construcciones en áreas que nunca debieron haber permitido. Se ha manejado los desastres para crear clientelismo del desastre, o sea, gente que tengas tú esperanzada en que le des un recurso, una situación para poder tener todo esto. Y obviamente esto nos cambia el panorama para la gestión integral. Aunque nosotros formamos parte del marco de Sendai, que es un acuerdo internacional, la realidad es que hemos avanzado muy poco a partir de hace 3 años que cambiamos de gobierno por todos los recortes y lo que se ha manifestado como prioridad y no ha sido nunca la gestión integral. Ahora tenemos sí un grave problema de cuantificación, un grave problema de identificación, porque como te comento, no hay suficiente personal para poderlo dirigir a todo esto. Los estados están también muy recortados, se ha dado prioridad a otras cosas, y entre esas otras cosas nunca lo es la prevención ni la protección civil, Marta. Me llama mucho la atención esto que nos comentas, Roberto. Se ha construido socialmente el riesgo y se aprovecha del clientelismo del desastre. Y eso me lleva a pensar a lo que sucedía en el 2017 con estos fideicomisos de ayuda que se generarían para la gente, y veíamos de pronto la lista de damnificados, un nombre repetido X cantidad de veces, creo que más de 40 veces la misma persona, cuando de pronto ni siquiera habían recibido la cantidad suficiente de lo que se les había prometido. Bueno, vaya, ni siquiera habían recibido el más mínimo apoyo, pero sí estaban en la lista. Eso sí, eso ha sido, mira, desgraciadamente tenemos un problema muy importante. Rousseau hablaba del contrato social, ¿no? De la búsqueda del bien común, buscar que todos estuvieran en una condición adecuada, que todo fuera mucho mejor para la sociedad en todo su avance. Los intereses personales siempre interfieren en esto y no se puede lograr el bien común. Pero aquí se nos olvida que la clase política ha jugado un papel muy importante y es algo que no podemos ocultar. Lo seguimos teniendo muy claro en la vida nacional. Ha sido la política una constante de obstrucción para el desarrollo en muchas cosas. En otros lados nos ha ayudado a mejorar, pero en los menos. ¿Qué tenemos que ver? Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad muy importante. Nosotros como ciudadanos en este momento tenemos que estar muy al pendiente de qué está sucediendo.
¿Qué medidas de prevención tenemos que hacer? Algo tan sencillo, Magda. ¿Cuántos de nosotros tenemos realmente nuestra mochila de vida, nuestra mochila de emergencias en nuestra No, casa hombre. para caso de una situación de riesgo? ¿Cuántos? No, Bueno, la verdad ¿cuántos es que tienen un detector no en hay su casa? proyectos de protección civil en los hogares, no hay esa No, cultura de la prevención. no. Sí, se ha trabajado mucho, fíjate, en Ciudad de México con la parte de lo que es el Plan Familiar de Protección Civil, en donde se ha llegado a las unidades habitacionales, a las casas habitación, para que puedan ir desarrollando esto. Pero la realidad es que la gente piensa que nunca le va a pasar, nunca me va a suceder. Bueno, sí se inunda, pero se inunda tantito y cuando sucede algo más grave es cuando todo el mundo está. Lo de Hidalgo es impresionante. ¿Cómo es posible que un hospital haya pasado esto? No es algo que se pueda que decir que no se previno, porque cuando construyes un hospital tienes que pensar en el peor de los escenarios. ¿Qué puede suceder? Y no creo que no hayan pensado nunca que se podía inundar esta situación. O sea, hay muchas cosas que no se hicieron profesionalmente, que no se pensó en un proyecto de más de 6 años, ¿sí? Que esa es nuestra historia toda la vida, estar reconstruyendo a nuestro país. En Protección Civil sucede lo mismo. Cada 6 años estamos creando una nueva gestión integral de riesgo, creando una nueva protección civil y olvidándonos de los excelentes trabajos que se habían hecho, A buenos, ver, malos, Roberto, regulares, lo bueno. Dime. déjame detenerte en este punto. Hablamos de que cada 6 años tenemos que estar hablando de estos nuevos planes, cada 6 años tenemos que reconstruir. Y me detengo ahí. ¿Contamos con el dinero suficiente para reconstruir? ¿Y hacia dónde vamos? Porque en este momento, en este punto en el que hoy estamos parados, tal parece que la suma ya es de muchas personas afectadas y la deuda histórica es aún peor. Sí, sí. No, no hay dinero. No hay dinero. Estamos en una situación muy importante porque la realidad es que el poco, mucho o regular dinero que había se ha canalizado hacia otros proyectos. Ahora se tenía que, con las nuevas reglas de operación de lo que se iba a dar para desastres, se le iba a entregar a la persona directamente el monto, pero no va a haber dinero nunca que alcance en esta parte. Si no estamos haciendo acciones de prevención, utilizando y creando instrumentos financieros como seguros, como situaciones de estas para disminuir el impacto de los riesgos, no vamos a poder llegar a más, Magda. Esto es muy complicado y lo que pasa es que no se está viendo que, aunado a lo que es el cambio climático, la situación se va a ir poniendo peor y ya veremos para el año 2030 cómo está esto, ¿eh? Sí, bueno, ya la ONU planteaba este escenario verdaderamente catastrófico y bueno, parece que nos alcanza esta realidad cada vez más pronto. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Estoy a tus órdenes, Magda. Un abrazo. Gracias.